ministerio que Dios puso en el corazón de un hombre y una familia y que empezó a impactar a Cuba y que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar. Y nosotros conocimos de este hombre a través de un ministerio que se conoce como Proclaim Cuba, que hoy dirige el hijo de este hombre, que se llama como este hombre. Así que este hombre se llama Carlos, su hijo se llama Carlos, los dos son alaminos. Así que hoy tenemos entre nosotros la bendición de recibir para escuchar qué Dios nos está invitando a hacer en Cuba hoy a estos dos hermosos, increíbles líderes que yo quisiera que nosotros honráramos aún sin conocerlos, porque les estoy diciendo que nosotros hemos visto un ministerio fiel de más de 32 años y como una colaboración entre un padre, un hijo y una familia, Dios la ha usado para bendecir a Cuba y hoy son parte de Mar Azul. Por los últimos años, quizás un año y medio atrás, decidimos que íbamos a apoyarlo financieramente a través del Fondo para el Mundo. Y realmente nos han robado el corazón y de forma milagrosa se dio la oportunidad de que recibiera una visa de viaje. Y cuando supimos que era posible que estuvieran con nosotros, dijimos, claro que sí, y lo vamos a hacer en vivo, no grabado, vamos a ir por todos los campus, aunque lo tengamos que hacer a las 5 de la tarde un sábado, y aquí estamos. Así que ayúdenme a recibir a Carlos Alamino Padre y Carlos Alamino Hijo entre nosotros. ¡Qué bendición! Hermanos, vengan. Gracias. Por favor, tomen asiento, ya mismito van a recibir unos micrófonos. Yo decía, Señor, si pudiéramos hablar un poquito como hablamos esta mañana, tan siquiera un poquito de lo que vivimos en ese desayuno, la iglesia va a ser bien bendecida. Así que yo tengo aquí algunas preguntas como para tratar de dirigir esto, pero yo estoy abierto a que el Señor lleve esta conversación a donde Él quiera. Así que bienvenidos, los vamos a escuchar a los dos, los amamos un montón. Yo estoy emocionado, me siento que estoy ante héroes de la fe y los honramos como iglesia. Voy a parar. Qué lindo eso. Bueno, Señor, llévanos. Vamos a comenzar. Yo sé que te gustaría quizás saludar y eso. No sé si brevemente quieres dar un saludo y tú también, Carlos, y después comenzamos con las preguntas, ¿le parece? Bueno, yo estoy tan emocionado de estar acá, saber cómo es que el reloj de Dios caminó y no puedo explicar cómo estoy aquí hoy. Pero doy gracias a Dios por ustedes, por Mar Azul. Y gracias, pastores, pero le traigo un saludo de Cuba. Amo a Cuba y mi pasión es Cuba. Hermoso. Bueno, pastor, no merecemos tanto. Gracias por ser tan lindos con nosotros desde el día 1. Y yo amo esta isla, amo Puerto Rico, amo a los puertorriqueños. Si yo pudiera cambiarme un poquito el ADN y hacer una mezcla, este sería el país que escogería porque me fascina Puerto Rico y su gente. Así que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, y tenemos una mezcla, ¿no? Los puertorriqueños y los cubanos realmente somos de un pájaro, las dos alas. Y como iglesia yo creo que tenemos una oportunidad de que ese pájaro vuele alto. Y cuando escuchamos que ustedes también tenían esta visión de Cuba para Cristo, nos resonó. Así que vamos a comenzar, ¿ok? ¿Cómo comienza esta historia, Carlos? Llévanos allá. Yo no sé si quieres comenzar en el 1991, pero vamos a empezar a hablar un poquito de eso. ¿Cómo comienza esto? Bueno, comienza con mis padres, realmente a la hora de criarme y llevarme a los pies de Jesús. Vivíamos en un campito con 4 casas solamente. Y solo ellos dedicaron mucho tiempo para enseñarme a Jesús. Muy pobres, no teníamos dinero, no teníamos nada, él tenía que trabajar duro para poder comer. Pero me enseñó un Dios que es fiel.
Me enseñó la fidelidad de Dios. Yo creo que ahí comenzó. Ya a los 5 años, ellos me cuentan cómo yo me entregué a Jesús. Y yo recuerdo un poco Temprano. ese tiempo. Me lo han contado tantas veces cuando yo dije que aceptaba a Jesús. Quizás parece que no tenemos conciencia, pero lo hicimos y eso vale. Y ellos me dijeron, todos los viernes te toca predicar, eso a los 5 o 6 años. Y lo único que hacía mi madre era enseñarme un texto bíblico para yo repetirlo, porque los 7 días de la semana mi padre hacía culto en la casa y le llamaba culto familiar. 7 días. 7 días a la semana. Él podía fallar a cualquier cosa menos esto. Y sentarse a la mesa con nosotros era una regla, ¿verdad? Así que comenzó ahí. Siempre recuerdo, sé fiel a Dios y nunca lo traiciones. Planta tu bandera cristiana. Esas son palabras. Planta tu bandera cristiana y eso es lo primero. ¿Y por qué te enseñaban eso? Ahorita hablábamos en la mesa, quizás nosotros desconocemos la idea de que lo que te sucedió en escuela elemental en 5º grado es un ejemplo de por qué tú tenías que, te enseñaron a no negar a Dios en una Cuba que es en este momento comunista, ¿no? ¿Me puedes hablar un poco de eso? ¿Por qué? Sí, después me di cuenta el valor que tenía esa enseñanza, porque cuando tenía 4º grado, mi maestra me dice, me pone delante de todos los alumnos y me dice, tienes 100 puntos, tienes buenas notas, pero para tú pasar tienes que negar a Jesucristo delante de todos. Y yo solo tenía 8 años, quizás. Y para mí era impresionante, pero la maestra decía aquello y las palabras que me daban en mi cabeza era la de mi padre. Nunca niegues a Jesús. Entonces yo les dije, no, yo no voy a negar a Jesús. Y ella me daba con una regla que tenía delante de todos, me avergonzaba y me decía, no pasarás de grado. Así que yo estuve en esa situación 3 años consecutivos. Tenía que negar a Cristo para pasar y no hacerlo me llevó a tener siempre amigos diferentes en la escuela. Pero fue difícil y posteriormente, después, tuve que hacer más decisiones porque los maestros tomaron y dijeron, no le vamos a enseñar hasta que no niegue a Jesús. Así que no me enseñaron gramática, no sabía ortografía, no sabía redacción. Me costó mucho trabajo. Yo todavía me pongo a escribir y cometo mucha falta de ortografía, ¿no? Pero era algo bien triste. Tenía 16 años y yo andaba en la escuela primaria con los niños de 8 años para ver si yo podía sacar mis grados. Pero no me avergonzaba porque era parte, siempre entendía que Dios tenía un plan y mis padres me decían, Dios tiene algo contigo, así que soporta. Y eso fue lo que hicimos. Posteriormente, en Cuba tuve que trabajar duro, porque mis padres estaban enfermos, tenía una hermanita y tuve que cortar caña, irme a cortar caña y esforzarme para hacer una carrera. Y esta carrera, por eso todo esto era importante, porque la carrera era en construcciones metálicas, como un técnico medio, como algo, no llegaba a universidad. Y aprendí a construir, cómo reparar un central azucarero, cómo construirlo. Y por necesidad tuve que trabajar 16 horas diarias, 16 horas. De hecho, pude construir una casita para mí, que realmente nació Carlito ahí. Y esa casita era de cartón, donde vienen los equipos de refrigeradores o televisores. Y esa era mi casita, la cama estaba a un lado, la cocina estaba que mi esposa cocinaba sentada en la cama, porque no había espacio. Cada vez que llovía tenía que cambiar las paredes. Era algo verdaderamente bien triste, pero bueno, ahí estábamos, la cama, la cocina, no tenía más. No era una cuna, yo creo que era una extensión de la cama, lo que podía tener para Carlito. Pero ahí fue Dios tratando. Pero trabajando por un año, 16 horas diarias, logro hacer una inversión en la industria que me gano un premio. Y este premio era un apartamento amueblado y un carro. Wow. Wow.
Para mí era el cielo que bajó. Imagínate, yo veía mi casa de cartón y veía el apartamento, me llevaron, me lo enseñaron. Un carro en Cuba en ese tiempo, y hoy también, pero era como, wow, voy a tener el Mercedes-Benz o el carro más famoso. Iba a ser de los únicos que tenía carro. Y cuando estuve allí, había más de 1,000 trabajadores. Y ellos me paran al frente, me muestran el carro, ya tenían la propiedad de la casa. Y alguien se levanta y me dice, bueno, aquí tenemos a Lamino, el ganador del premio. Pero hay una sola cosa que él tiene que hacer para que lo lleve. Y me dicen, lo único que queremos es que te pares delante de todo y diga que tú no vas más a la iglesia. Esa fue la palabra correcta. Tú no vas más a la iglesia. Es como que nosotros no queremos que ningún cristiano sea mejor que el ateo, que el que sirve al gobierno. ¿Se imaginan ustedes? Pastor, me entró un temblor en las piernas. Claro. Venía la película de mi casa. Cómo yo la tenía que cambiar siempre. Cómo yo no tenía una vida para mi hijo. Pero vuelve la palabra de mi padre. Nunca. Planta la bandera cristiana. Nunca niegue a Jesús. Y en Cuba era prohibido hablar en público el cristianismo porque caía preso. Y tomé aquel micrófono temblando, realmente era triste. Y de pronto las palabras que salieron en mi boca es, la oportunidad que me dan hoy no la ha tenido ningún otro en Cuba. Y es de decirle a ustedes que Dios les ama. Y hay un plan maravilloso para sus vidas. Dios le ama y nunca le negaría por nada. De ese modo, pastor, me cayeron a pedrada, me dejaron por muerto. Tengo las marcas de cada pedrada, de cada momento tan difícil. Y la verdad es que el valor que tenía, lo que mi padre puso en mi corazón, de no cambiarlo por otra cosa. Y eso fue bien duro, pero bien feliz al saber que estaba en mi casita, pero no habíamos entregado a Dios en las manos de ellos. Y posteriormente es cuando también voy al béisbol. O sea que jugaste pelota. Sí, esa era otra decisión muy grande, ¿no? Eso nos une a nosotros también los puertorriqueños, pero háblanos cortamente de eso, o sea que fuiste un pitcher, catcher, right field. Era la tercera base. Tercera base, la esquina caliente. Sí, y era quinto bate, tenía un promedio de 330 por vida más o menos, de escolar y todo, pero me gustaba tanto que hasta mi iglesia adelantaba la escuela dominical cuando tocaba jugar. Y íbamos a hacer esto, pero llegó un momento en que llegué bien lejos y ya hice equipos que eran equipos nacionales, equipos como el mejor equipo que había Cuba en ese momento, que se llamaba Los Azucareros, el equipo de Las Villas, y hago ese equipo, y en esa temporada era para mí tan importante. Eso se convirtió para mí en el sueño realizado. Llegar a ese equipo, yo decía, wow, ya, ser el quinto bate de ese equipo, donde estaban los mejores jonroneros, las mejores gente de mi país en ese entonces, y yo logro hacerlo, y estaba muy feliz. Pero cuando voy a la puerta de mi casa para salir para esa temporada, mi padre se me acerca y me pone la mano. Hijo, ¿será esa la mejor decisión? Porque anoche Dios no me dejó dormir y me dijo que tiene un llamado para ti. Y mira, papá, no quiero escuchar eso. Dice, pero me dijo que fuera a orar, fuera a hablar con él antes de salir por esa puerta. Y él se paró en la puerta y me dijo, ve a orar y después te va a la temporada. Y realmente fui a orar, pero puse un pie, una rodilla y la otra no, para decir, Señor, me voy para la temporada. Y cuando realmente me arrodillo, me empezó un llanto, una tristeza, un dolor. Y dice, Padre, ¿por qué me haces esto ahora?
no basta con lo que estoy pasando, este es mi sueño, esto es. Y empieza a llorar, a darme una tristeza y el Espíritu Santo a hablarme, que había tanta gente perdida en Cuba, había tanto ateísmo, había que cambiar, y me dice, hay que cambiar la mentalidad, y te he escogido a ti, y quiero que sea ahora. No puede ser. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Ahí tenía como 20 años ya. Mm. Y yo digo, no puede ser. No puede ser que me hagas esto ahora. 21 o 24 años, cuando yo estaba en mi mejor tiempo. Y yo digo, no, Señor, no me haga esto. Y él como que se fue. Yo no lo sentía hablar más, pero no podía pararme entonces. Y fui corriendo donde estaba mi padre y me dije, papá, tú me metiste en esto. Ayúdame a esconderme porque la gente viene ahorita a buscarme. Y mi papá me cogió y me escondió porque sabía lo que iba a traer eso. Y le dije, está bien, voy a decidir por Jesús, pero tú me tienes que ayudar porque tú me metiste en esto. Y vino el equipo a buscarme y eso trajo algo bien duro, porque un equipo que me había elegido ser el quinto bate, ser una de las terceras bases que más impulsada había tenido, todo esto, ellos me persiguieron, pero no me encontraron. Porque yo le dije a mi padre, si me encuentran me voy a jugar béisbol. Así que escóndeme bien. Y te escondió. Y me desapareció del pueblo. Pero ahí el gobierno tomó una ira contra mí. Y me borraron de todos los libros. Ese fue el castigo. Me quisieron desaparecer de todo. Porque esto es algo que sucedía en Cuba con aquel que era creyente públicamente, ¿correcto? Sí, era algo. Me desaparecieron, no querían que yo estuviera más en los periódicos. Solo mi madre guardaba periódicos, recortes de periódicos, y ella lo iba poniendo en la casa para ver a su hijo. Pero todo desapareció. Es como que me borró. Solo quedaron mis amigos, la gente que jugaba conmigo y solo eso. Pero esas fueron decisiones muy importantes para lo que Dios está haciendo hoy. Wow, temprano, bueno, quizás no tan temprano, 20 ya jugando pelota, el Señor te pone esto en el corazón, tu papá te esconde, tú dijiste que sí, se borran esos récords. Este fue el comienzo de un ministerio que hoy ya tiene, ¿cuántos años son? 32 años. 32 años. Y yo sé que hablábamos de tantas cosas que yo no sabía. Yo decía, Señor, ¿cómo le llevamos esto a la iglesia para que escuche? O sea, yo decía, ¿cómo podemos? Son tantas historias, pero pude observar el corazón de lo que Dios ha hecho durante esos 32 años y cómo te ha dado la oportunidad quizás de levantar un ministerio muy parecido al corazón de Mar Azul, en el sentido de que nosotros no tenemos un solo apellido, sino que nosotros amamos la iglesia en general, trabajamos con la iglesia en general. Sin embargo, esta es la pregunta entonces para que nos abran un poquito el corazón. ¿Cuáles son algunos de los momentos más claves o experiencias más significativas que has tenido, que Dios te enseñó y que Dios te enseñó a través de ellos? O sea, después de ese llamado, ok, son 32 años, yo no sé qué tú vas a decirnos hoy, pero ¿cuáles son algunos de los momentos más claves o experiencias más significativas? Bueno, hubo mucho. Un momento fue cuando ya decidí esto, entonces la iglesia, el seminario no quería que yo estudiara porque no tenía buena redacción, era un muchacho que ellos le hacían muchas pruebas, y yo estuve por varios años sirviendo a Dios como laico, evangelista, pero no entraba a un seminario, no clasificaba para un seminario. Y en esos años hubo muchas cosas como el nacimiento de Carlito, que nos dicen en un momento donde… Cuéntame de eso, por favor, vamos a hablar de eso. El nacimiento de Carlito me dicen que es hidrocefálico. Así que el médico me dice que va a nacer, que no puede nacer, que iba a correr riesgo la mamá. Y ellos me presentan las pruebas y dicen, mira, la cabeza está creciendo demasiado fuerte y el cuerpo se está quedando muy pequeño, así que vamos a hacer un aborto. Y allá en Cuba es una ley. Y nos fuimos a orar y dijimos, no, este evento me llevó a introducirme tanto en Dios que orando, Él nos dijo, si confían en mí, déjalo. Y así mismo dijimos, vamos a creer
que Dios nos los va a dar como Él lo crea, no con ninguna falta. Y esto pasó rápido, los 9 meses, al dar a luz ya ningún médico nos atendió ni nada, pero ese evento de ir a Dios y decirle, ¿qué hago?, marcó mi vida en la búsqueda de Dios, porque entendí que orar no era solo hablar con Dios, era consultar a Dios, era orar y esperar la respuesta antes que te levantes. No es orar e irte corriendo. Para tomar grandes decisiones, Dios tiene que hablar, si no, no te pares. Y eso cambió. Pero ese evento nos dio, como es Carlito hoy, un niño sano, un niño sano. Una cabeza grande. Un niño, sí tiene la cabeza todavía grande, pero marcó. Sí. Y después de esa historia, hubo algo que marcó, y aunque voy a adelantarnos el comienzo, pero sí, Carlos, empecé a orar después que nos los dio y nació sano. Le dije a Dios, ahora no lo quiero si no te va a servir. Yo lo voy a poner delante de ti. Nos pusimos de acuerdo mi esposa y yo. Si él no te va a servir, llévatelo ante los 5 años. Déjanos llorar, pero no nos dejes llorar por alguien que no te sirve. Y yo escuché eso esta mañana, y yo estuve como 2 horas de camino para acá pensando, y le decía a Cristina, fíjate esa fe tan radical de decirle a Dios, Dios, yo recibo este hijo, pero si no te va a servir, llévatelo. Lo que tú estás diciendo es, yo prefiero que te lo lleves temprano que verlo lejos de ti en el futuro. Bueno, eso me trajo muchísimos pensamientos, y me imagino que cuando ustedes lo escucharon también. Así que fue interesante porque tú me dijiste entonces lo que sucedió. Puedes continuar. Sí, y ya el Señor empieza a orar. Tuve 5 años que lloraba todos los días a las 12 de la noche. O sea, acababa un día, yo lo veía vivo y decía, gracias Señor, pero me faltan 4 años más. Y así que cada año yo lloraba todos los días, porque yo decía, bueno, si Dios sabe que yo lo estoy diciendo de verdad, así que Él lo ha tomado de verdad. Y él puede hacer ahora lo que quiere. Y cuando llegó los 5 años, yo me quedé desvelado toda la noche, no quería hacer nada hasta que a las 12 horas y 1 minuto estaba lejos y mi esposa me dice, el niño vive todavía. Oh, Señor, es tuyo, ya no tengo. No tienes duda, a los 5 años no tenías duda. Este va a servir. Wow, Pero algunos de ustedes están pensando, déjame ver si entro en ese plan con el Señor. Y así hicimos con la hija también. Claro. Señor, tú tienes ya de otra manera. Pero, Ajá, entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? cuando a los 12 años, él tiene un accidente y se picó la yugular y la carótida. Déjame ver si tú quieres decir esa parte un momentito. Yo sé que tú no recuerdas mucho, pero ¿por qué tú nos llevas ahí y después escuchamos? Dino, ¿tú estabas con quién? Estaba a punto de cumplir 12 años y salimos de viaje de noche en los carros. No sé si ustedes conocen que Cuba tiene la mejor colección de carros antiguos americanos que Correcto. hay. Y estábamos en un Chrysler del 55, pero el cristal del parabrisas era vidrio, no era del cristal que se deshace como los carros modernos. Y íbamos de noche, 8 de la noche, chocamos con un tractor y todo el cristal que estaba en el carro vino hacia mí y me cortó la yugular, la carótida, el tendón. Tuve 84 puntos solamente en mi rostro. Y este accidente sucedió 30 minutos antes de yo poder llegar al primer hospital. Y recuerdo que en el transcurso que me llevaban al hospital, yo pude dar la información de mis padres, pero en ese tiempo no había ni teléfono, solo mi abuela era la única que tenía un teléfono. Yo le doy la información a ella y le digo a la señora que me estaba llevando, tengo mucho sueño. Y me dormí y no supe nada más. Eso hasta ahí tu recuerdo de eso. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, él llega al hospital ya muerto. Realmente le quisieron operar, le ponían transfusiones y se iba porque no las 2 arterias no tenía sangre. cero sangre. Y le pusieron varias transfusiones y se iba. Porque todavía era como la esperanza del médico, que lo ven que tiene posibilidad. Hasta el final los médicos me dicen, hicimos todo lo que pudimos.
las arterias se colapsaron, no había cómo coser, no había cómo hacer nada, y realmente muere, literalmente paró todo en su cuerpo, y ya esto había pasado 6, 8 horas. Y se prepara el funeral y yo voy al cuarto a vestirlo del hospital para ponerlo en el ataúd. Y yo estaba con el corazón hecho pedazo porque es mi hijo y en mi cabeza, no sé si lo llegué a recordar o algo, porque entiendan que yo estaba en una situación crítica, pero a la vez queriendo ser fuerte y no lo era. Pero vestir a mi niño, vestir a ese jovencito que Dios me lo había dado, y yo en esa confusión no recordaba aquello, cuando la voz de Dios vino. Y Él me dijo, ¿por qué crees que te lo di en los 5 años? ¿Crees acaso que te lo llevo a los 12? Yo oí esa voz fuerte en aquel lugar, en medio de una multitud gritando al otro lado, y yo quería estar solito con él. Y cuando ya le voy a poner la camisa, no pude. Dios me dijo, lo voy a levantar. Y yo puse las manos en su barriguita y oré oración que nació de un corazón herido, pero no recuerdo la oración. Solo yo recuerdo que le dije, Señor, si esa voz es tuya, esto será real. Y en eso una convulsión, salta él. Y yo lo cojo, asustado, empecé a gritar, todo el mundo vino corriendo, los médicos vinieron, lo llegaron. En solo menos de 5 minutos de 0, estaba en 14 de hemoglobina, sus arterias empatadas, su cerebro trabajaba, sus riñones trabajaban, sus órganos trabajaban. Y había una resurrección real, una resurrección real. La gente no podía entender qué había pasado. Los médicos se miraban, nadie sabía, pero Dios había cumplido su promesa. Él lo había dado para que le sirviera. Y eso fue tan fuerte porque hasta el gobierno no quería creerlo. Y nos llevaron a La Habana. No puede ser, eso fue la ciencia. Pero la doctora de Fidel le dijo, no creemos en Dios, pero esto tiene que haber sido alguien como Dios. Carlos, yo sé que esto comenzó realmente un mover, fue un testimonio que toda Cuba comenzó a escuchar de él, y sé que empezó a ocurrir realmente un mover en el que habían sanidades cuando ustedes compartían esta experiencia, y yo estoy seguro que hay tanto de Dios en eso, pero también hay tanta proceso humano, porque Carlos, tú nos hablabas un poco de la dificultad de que entonces la gente se acercaba y quería, y lo que tú pasaste también, si quieres, tú sabes, estamos hablando de que somos profundamente humanos y completamente espirituales. Tenemos una teología que sabe que Dios hace esos milagros, pero a la misma vez que en medio de esos procesos también hay tristeza y también hay dolor. Y tú contabas cómo esto fue un poquito para ti, y me encantaría que lo escucháramos también. Sí, la verdad es que la resurrección y el milagro en mi vida era evidente, pero imagínense, esto le está pasando a un niño de 12 años. Y a mis padres empezaron a ser conocidos por el trabajo del ministerio en Cuba. Todo el mundo supo del accidente del pastor Carlos, del hijo del pastor Carlos, cómo Dios lo resucitó. Pues ese testimonio se contaba en muchas cruzadas evangelísticas, cada iglesia que iban a predicar. Y la verdad es que toda mi adolescencia yo la pasé contando este testimonio y la gente mirándome literalmente, sí, como el niño que resucitó, pero yo era un niño lleno de heridas físicas, llenos de puntos, un niño que había aumentado muchísimo de peso, tenía problemas de complejo increíble, tenía mucha gente que venía a mí a estar mirándome porque realmente estaba inflamado, hinchado de todo el proceso que había pasado, de la cantidad de esteroides, y llegó un punto en mi vida que era tan miserable, a pesar del gran milagro que Dios hizo conmigo, que yo le dije a mi papá, está prohibido que tú vuelvas a contar mi testimonio. Yo no quiero que tú hables más de este testimonio, no me importa si la gente no se salva, a mí no me importa si la gente va a creer en Dios, pero tú no puedes hablar más de mi testimonio,
porque la verdad es que algo que Dios hizo increíble y muchos pudieron creer en Él porque vieron la evidencia, a mí me estaba destruyendo completamente. Yo era un niño que no fue hasta los 18, 19 años de edad, que yo vine incluso a Estados Unidos varias veces cuando era adolescente, 14, 15, 16 años, tratando de buscar solución, poner un lente para poderme ver mejor, o a lo mejor un cirujano que pudiera ayudarme a borrar las heridas, y nada de eso funcionó. Y hubo un momento donde Dios tuvo un trato conmigo y me dijo, ¿por qué quieres borrar la evidencia de tu milagro? ¿Por qué quieres hacer eso contigo si lo que tú cargas son las marcas, son la evidencia de mi milagro? Y ese momento fue crucial en mi vida porque hay muchas cosas que nos pasan a todos. Es decir, en mi caso en particular fue una muerte física, pero mucha gente está marcada y dolida por cosas del camino. Y muchas veces cuando Dios hace el milagro o está obrando en su vida, queremos que eso, ¿cómo podemos borrar eso? Ocultarlo, ¿Cómo podemos ocultarlo, que no se vea. ocultarlo? Sí, sí. ¿Cómo hago para que esto no me dé más vergüenza? Pero la verdad es que esas son las evidencias. Es decir, nosotros podemos venir hoy a Puerto Rico tantos años después, fue un 24 de agosto, es decir que hace unos pocos días mi esposa me llama y me dice, oye, felicidades. Y yo, ¿felicidades por qué? Dice, por tu segundo nacimiento. Y yo, hasta a mí se me había olvidado. Pero venir de tan lejos, de Cuba, de Dallas, que yo vivo ahora, y contarles esta historia y realmente no tener la evidencia del milagro de Cristo, hubiera podido completamente tener un impacto diferente en el testimonio. Y para mí fue un trato personal de Dios de que cada marca que yo tengo es simplemente la evidencia del milagro de Dios en mi vida. Hermoso. Gracias por compartir eso. Tenemos que ir girando la entrevista hacia el presente. Estábamos en el primer segmento que le llamamos Honrando el Pasado. Hay algo en el pasado. Qué importante. Que creo no nos que podemos muy- mover hasta que que tú no nos se digas puede eso. mover. Pues yo lo quiero escuchar. Vamos a No sé escuchar si eso. robamos mucho tiempo. No, pues vamos a pero escuchar eso. Sí quiero ver, porque todo lo que le he contado del llamado y eso fue solo una decisión y yo pensaba que iba a ser pastor de una iglesia. Pero cuando me mandan a un pueblito muy pequeño, un pueblito no había vida, solo el satanismo. Y ese evento fue el que marcó el llamado de Dios, porque estaba yo orando por la madrugada y Dios se revela a mí y me hace una pantalla delante y me muestra todo lo que quería de mí. Yo te he llamado para que hagas misiones, una agencia misionera, a las iglesias. Imagínate, eso era como prohibido. ¿Cómo voy a unir los concilios? Sí, vas a predicar el evangelio en toda Cuba y a las naciones. Y es donde Dios me dice, Cuba para Cristo y las naciones. Y después me dice, los cubanos para Cristo y las naciones. Así que Dios no quería salvar el país, quería salvar a los cubanos. Y eso cambiaba mi mente de pensar. Ya no era Cuba, eran los cubanos. Pero que los cubanos iban a servir. Y hice una lista de que Dios iba a también una generación de jóvenes para que entrenara y preparara para que cambiara las nuevas generaciones en un país donde el ateísmo era el rey, donde la santería era el rey. Pues aceptar ese llamado, fui corriendo y se lo conté a todo el mundo. Yo le dije a Dios, no tengo ropa, no tengo zapatos, no tengo nada, no tengo dinero. Mi salario era 0.70 centavos dólar en un mes. 70 centavos al mes. Al mes. Eso 80 pesos cubanos en ese tiempo. Y yo tenía que trabajar el campo, mi esposa hacer carbón, cortar leña, venderla en las ciudades. Trabajamos muy fuerte para poder hacerlo. Señor, nadie quiere aceptar esto en Cuba. Ningún líder. Me votaban de los concilios, me votaban de la gente. Me decían, tú estás loco, tú no tienes ni camisa, ¿cómo vas a pensar esto? No, pero yo quiero que tú lo hagas. Al final, angustiado de tanto correr a Cuba para que alguien lo hiciera, lo que Dios había dado, me senté en una piedra, en una calle de tierra. Y habían unos niños y me vieron llorar. Pastor, ¿por qué lloras? Y le dije, porque nadie cree en mí. Y dije, ¿pero qué? ¿En qué no creen? Y le conté todo a esos niños. Y esos niños me dijeron, pastor, eso es para nosotros. Y dije, sí, eso era viernes, el sábado, la primer entrenamiento, 15 niños. Y esos 15 niños fueron los primeros que entrenamos, los que trajo el avivamiento a Cuba
en la década de 90, y esos 15 niños hoy hacen historia en Cuba porque son niños que Dios ha puesto y ha hecho crecer. Qué hermoso. Yo creo, esto no sé si es cronológico, pero recibimos una foto de un poquito de esos comienzos. Yo no sé si producción tiene alguna de esas fotos a la mano, que pudiéramos brevemente, ustedes la pusieron en el file, déjame ver si eso fue para el 91, 93 o 95. Mira, tenemos esa ahí. Wow. Esos fueron al principio. De hecho, el ministerio, esa foto, nosotros comenzamos a crear una iglesia que no fuera de templo. Más bien, claro, era una iglesia de gente herida, de gente que no se sentía amada. Y este es uno de los campos más despreciados. Era un campo donde el satanismo había cubierto, y nosotros, se llega a ser que yo salía a caminar, a predicar al Señor, y me pasaba días porque me cogían las noches, no podía regresar a mi casa, y ahí comienza una obra por estar durmiendo en un cañaveral, en una zanja, y venir a alguien de noche, y ¿qué haces ahí? Y le prediqué a Cristo, se convirtió, y Él me permitió llegar a todos esos lugares. Wow. Y aquí es una zanja para regar las cañas, y ahí empezamos a bautizar. Todo eso se forma una iglesia y se levanta 4 nuevas iglesias, 12 campos misioneros, claro, y comienza un gran avivamiento en ese lago, en ese lugar. Y yo sé que a veces pensamos en iglesia y pensamos en estructuras o en templos, pero aquí tenemos otra foto de posiblemente, sí, tú sabes, una iglesia. Bueno, ahí formamos una iglesia, no tenía templo, pero teníamos que buscar la manera como ayudarnos con el sol. Y entonces se nos ocurrió, y los hermanos dijeron, bueno, vamos a picar matas, hojas de coco y todo, y así. Y ahí se secaban. Después perfeccionamos eso y las poníamos así, las enlazábamos una con otra y parecían paredes. Así. Gracias. Y ahí estaba, hasta los perros iban. Miren, es demasiado imposible en un breve tiempo como el que hemos tenido hablar del pasado, y tenemos que hablar del presente y del futuro y terminar con un desafío, pero yo quiero llegar al presente porque estos son los comienzos, hay muchísimos milagros envueltos, hablábamos de temporadas y transiciones, pero yo quisiera hablar del presente. Tenemos que llegar ahí, vamos a hablar de celebrando el presente, y entonces un poco también de cómo se integra Carlos, hijo, y Proclaim Cuba a esta etapa del ministerio, porque tú sabes, tú sales de Cuba en algún momento, y cuéntanos un poco de eso y por qué Proclaim y cómo estamos ayudando. Vamos a ir a las iniciativas de lo que está pasando ahora allí, lo que hablábamos. Sí, nosotros yo soy músico de profesión, soy bajista, y en el ministerio dirigía toda la parte de la música, pero alguien vino y me dijo, queremos empezar una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos para apoyar la visión que tus padres han tenido por tantos años. Y yo dudé en venir porque la vida empezar de cero en Estados Unidos era bien complicado, pero le creímos a Dios, nos mudamos mi esposa y yo, mi esposa está embarazada 7 meses, nos mudamos a Dallas, Texas, y comenzamos esta organización de cero. Comenzamos lo que es hoy Proclaim Cuba. Es una organización sin fines de lucro que hace todo el trabajo es un puente simplemente entre Estados Unidos y Cuba, y tenemos los permisos oficiales del gobierno de los Estados Unidos para poder enviar grants a Cuba, para poder apoyar la isla, y desde el 2014 estamos tratando de crear viajes misioneros que lleven los recursos, porque no hay ningún tipo de conexión entre los bancos de Estados Unidos y los bancos de Cuba, o no se puede hacer shipping de cosas de Estados Unidos a Cuba. Entonces los tenemos que llevar en nuestras maletas. Es decir, que los viajes misioneros son increíbles porque esos son los que nos ayudan a llevar los recursos a la isla. Entonces así comenzó Proclaim Cuba. Así en el 2014 comenzamos la organización. Me interesó mucho que decías que, porque Carlos, tú pasaste por un proceso de cáncer recientemente. Sí. Correcto. ¿Cuándo fue la operación del riñón? Fue el 29 de noviembre del año pasado. ¿Te encuentran cáncer en el riñón? Sí. Cuando ya uno, cada década,
hay sucesos bien grandes en la vida de nosotros. Y cuando Dios nos muestra una visión por 10 años más adelante, Que de esa vamos a terminar hablando. viene y me dice el médico, tienes cáncer y es posible que no salga del salón de operación. Y ya yo sí no me daba cuenta, pero era una molestia muy grande. Y ellos descubren un cáncer ya grande. Desarrollado. Y me dicen, hay que operarte, pero no hay con qué operarme. Esto es bien interesante. Me dijeron que cuando tú te vas a operar en Cuba, que son buenísimos los médicos de Cuba en su profesión como médicos, pero no está el recurso para operar. ¿Qué es lo que te dicen usualmente cuando te van a operar? Sí, cuando alguien va a hacer una cirugía en el hospital, básicamente te dicen, esto es lo que tienes que traer para poder hacer la cirugía. En el caso de mi papá, los doctores no tenían ningún tipo de sutura, no tenían guantes, no tenían nada para poder hacer la cirugía. Entonces nos llaman y el día después de Acción de Gracias, vuelo a Cuba con una maleta llena de suturas y lo que ellos necesitan para poder hacer la cirugía. Y después que nosotros llegamos con esos recursos es que le pueden hacer la cirugía de su riñón y tuvieron que sacar el riñón y los doctores están actualmente, lo hicimos a tiempo, porque el cáncer pudo haber desarrollado mucho más si no se sacaba el riñón a tiempo. Así que en este caso Dios operó un milagro a través de los médicos y a través de el proceso de llevar esa sutura y eso. Sí, porque gracias a Dios por tener la organización, que es una organización sin fines de lucro, reconocida en los Estados Unidos, hay otras organizaciones que te pueden donar sin ningún tipo de problema. Entonces Claro. Eso nos ayudó a poder llevar equipos médicos. Nosotros hemos llevado en lo que va de año ya más de 5,000 libras y en los últimos 2 años han sido más de 20 viajes a Cuba llevando medicina y supplies. Y ustedes me contaban cómo en los hospitales Dios le ha dado esa influencia a través de ustedes, ¿verdad? Suplir, que eso nos llama la atención del ministerio de ustedes, que no solamente es un ministerio que vamos a escuchar que ha levantado seminarios teológicos, porque esto es un hombre que no le dieron la entrada a los seminarios y Dios dice, pues vamos a levantar seminarios teológicos a través de él. Y ustedes van a terminar escuchando ahora una visión hacia el futuro y orando sobre cómo nos vemos nosotros en esa visión. Pero es interesante porque ustedes no solo se quedaron en el proceso de la iglesia, formar líderes, plantar iglesias, unir iglesias en una red de pastores que cuidan, sino que también están bien involucrados con la comunidad, alcanzando a la comunidad a través de este tipo de ministerio, servicio médico, llevando cosas. Actualmente, ¿cómo es el ministerio hoy? Actualmente quizás actualmente en Cuba, ya no el pasado, hoy, brevemente. Bueno, hoy estamos trabajando en 4 pilares, eso fue lo que hicimos. Misiones, evangelismo, entrenamiento y ayuda a la comunidad. La comunidad nos importa. Es como llevar la vida de la iglesia dentro de la comunidad, aunque no existe un templo. Ellos se sientan amados, ellos se sientan que vale, que son importantes. Y algo empezó en una pastoral. Creamos algo que se llama Pastoreando Pastores. Hoy en día tengo alrededor de 300 pastores que le damos acompañamiento, con la mentalidad de cómo llevarlos a ellos a sentirse amados. Porque el primer dolor, la primera comunidad que no se sentía amada era la pastoral. Ya. La pastoral estaba sufriendo mucho, la gente se iba, la inmigración. Esto ha traído como que el pastor cubano empiece a entender en todos estos años que su lugar es Cuba. Y que pueda amar a la gente y dejarse es como yo digo, de un traje al pueblo. Del Gabán al pueblo. Sí, y ver el pueblo como la iglesia dentro. Había muchos heridos y empezamos a pastorear. Este pastoreo de pastores comenzó a pastorear gente herida en las calles, heridas por las iglesias, heridas por un hermano o todo esto, y se formaron las iglesias caseras. Hoy en día estamos haciendo muchas casas, estamos por plantar este año más de 600 iglesias caseras. Wow. Ya con las otras que ha habido. Pero esta visión creó que en el presente
poder crear una junta, multiplicarnos en diferentes juntas en las 16 provincias de Cuba para poder llegar más al pueblo. O sea, que tienen una visión de enfocarse en estos 4 pilares durante los próximos 10 años. ¿Qué edad tú tienes hoy, Carlos? Voy a cumplir 62 en diciembre. 62 en diciembre. Y estás soñando con estos próximos 10 años estar ayudar a servir en las 16 provincias de Cuba. Sí. La idea es que el cubano conozca a Jesús, pero lo conozcan como Dios les ama. Claro. Y para eso nos tiene que usar a nosotros. Porque no se puede decir Dios te ama sin que ellos vean que a ti te importa. Gracias por esa visión y por ese corazón. Y yo sé que ahí está Proclaim Cuba. Gracias por la forma en la que ustedes nos han ayudado como iglesia a servir nuestro propósito desde acá y por todos esos reportes que envían, la forma en la que muestran dónde está yendo esta generosidad también. Pero nosotros no queremos terminar esta noche sin ser desafiados. Nosotros como iglesia venimos orando por Cuba hace mucho tiempo. Y aquí hay personas que Dios invitó a estar en este lugar hoy. Y yo estoy convencido de eso. Nosotros somos una iglesia que no solamente piensa en Puerto Rico, sino que piensa en el mundo. Así que construyendo el futuro, terminando ahí, ¿cuál sería ese desafío que tú pudieras compartirnos, Carlos? Yo sé que todavía es bien difícil entender cómo se vive en Cuba hoy. Yo no sé si eso es algo que se puede resumir en 1 minuto o 2 antes de darnos el desafío, porque la palabra nos dice que ayudemos a nuestros hermanos en necesidad. Y nosotros estamos aquí en honor a ustedes, pero también reconociendo que son un pueblo hermano que vive algo tan diferente, vive algo tan distinto, y hay que pisar allí y verlo, porque nosotros aquí en Puerto Rico no tenemos realmente los retos y las necesidades que hay en Cuba. Yo decía, ¿cómo le explicamos eso a la iglesia? Porque aquí se habla de pobreza, pero aquí nadie vive la pobreza que yo he visto en Cuba y que he visto también en Haití y en partes de República Dominicana. Nosotros como puertorriqueños no vivimos eso. Y la palabra dice que nosotros estamos llamados a honrarnos mutuamente. Pablo dice que lo que Dios le dio a Pablo para escribir es que practicamos la hospitalidad y nos ayudamos. Cuando yo me acercaba a líderes y pastores, yo no escuchaba demasiada esperanza, porque quizás habían estado tanto tiempo ahí. Pero cuando los conocí a ustedes y veo que han estado, en tu caso, 32 años, y que estás hablando de un plan, y nos enviaste recientemente esa carta con el plan a 10 años y cómo están soñando con toda Cuba. Y yo decía, Señor, aquí hay líderes llenos de tu esperanza. Y yo vi esperanza para Cuba. Y es bien gracioso porque como yo le digo a la iglesia, ¿quiénes son ustedes? Sin mostrarle las fotos y yo me siento tan honrado. Y decía, Señor, desafíanos para que podamos entender cuál es nuestro próximo paso. Así que yo no sé, Carlos, si tú pudieras pasar los últimos 4, 5 minutos. Yo voy a invitar quizás a Mario que nos acompañe, pero me encantaría que termináramos con un desafío, algunas palabras de como iglesia estamos buscando dirección de Dios hacia cuál es nuestro próximo paso. Y las cosas más espirituales son las más simples. Y quisiéramos terminar en una oración, y yo quisiera que hoy termináramos orando y hasta comisionando a aquellos que de momento escuchen la voz del Espíritu Santo diciendo, tú vas a ser parte de los que yo llamo para el mundo. Y no solamente estoy hablando de generosamente aportar, si así lo sientes, a un fondo que existe entre nosotros y que ha hecho mucho de esto posible también. No solo eso, sino nosotros queremos orar por aquellos que algún día van a pisar a Cuba enviados por Mar Azul. Y posiblemente aquí hay alguien hoy escuchando que de aquí a 1 año, 2 años, quién sabe lo que Dios va a estar haciendo
Nosotros somos una iglesia misionera local y global. Así que no sé si pudieras darnos algún desafío estos últimos 4 minutos, 5 minutos. Sí, bueno, los desafíos a deleitarse en la Biblia, deleitarse en la palabra de Dios, porque ahí van a encontrar todo lo que Dios quiere que hagan, sus propósitos. Deleitarse con Dios no es solo leerla para estudiarla, sino es como perderte en Él y decirle, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Para mí el mayor desafío es cuánto amo lo que Dios dice, no cuánto lo que yo quiero hacer. Así que lo desafío a empezar un nuevo tiempo con la palabra de Dios y decirle, quiero deleitarme, levantarme en la madrugada, hacer lo primero. Es como digo, como estaba diciendo, hasta que no la puse en mi agenda, no fui lo mejor que puedo ser para Dios al leer su palabra. Porque lo más importante debe ser lo primero de tu agenda. Y cuando revisé la mía no estaba. Entonces, es un desafío en los tiempos tan rápidos que Dios sea primero. Y les desafío también. Yo voy a aplaudir más fuerte que eso porque gracias por ese desafío. Yo sé que nada se mueve si no está la dirección de Dios. Y para entender lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien, ese alguien debe ceder su vida por la de Dios o en la de Dios. Entonces, empezar a tomar decisiones que te cuestan. Decisiones que dice, ¿qué yo puedo hacer que realmente esté dejando algo mío? Porque hacer cosas que para ti es fácil, y yo sé que vivimos en dos mundos diferentes, aunque somos un ala cada uno del mismo pájaro, pero yo veo tanta diferencia, pero el diablo es el mismo. Los desafíos es el mismo. Ustedes no tienen los mismos problemas que nosotros, pero en el punto es la misma situación que el diablo quiere lograr, pero Dios es el mismo. Así que los desafío a entender qué propósito Dios tiene para ustedes en esta época, en este momento. Si es Cuba, pues vengan a Cuba. No quieran solamente decir, vamos a ayudarla. Participen. No somos un ministerio, no somos un movimiento que dice, dame dinero. No, yo prefiero gente llamada. Porque la gente llamada y la gente con promesa van a estar en las buenas y en las malas, aunque no puedan dar nada. Van a estar con nosotros llorando como riendo. Y si alguien quiere dar una ofrenda, está bien, pero ese solo la da y se sintió bien y nunca más está con nosotros. Pero el desafío es, quieren ayudarnos, oren y participen con nosotros en el dolor que mi pueblo está sufriendo ahora. En ese dolor que mi pueblo clama y le parece que todo se está acabando, la juventud no tiene esperanza. Pero Proclaim Cuba está dándole una esperanza. Y no llevamos el nombre de una persona, sino cómo empoderar al cubano. Los desafíos, empoderar a Cuba y que ésta pueda servir a Dios y a las naciones. Voy a invitar a Yasmanis con nosotros como pastor de campus. Voy a invitar a Glenda, a Edson. Voy a invitar a Cristina. Y voy a invitar a la iglesia a ponerse de pie conmigo. Porque nosotros queremos aquí levantar una oración por cómo participar y que este sea el comienzo de algo que Dios hace en nuestra vida. Vamos a hacer 2 oraciones. Hay una que la vamos a hacer y le voy a pedir a Yasmanis que sea quien dirija esta como cubano de nacimiento. Yo creo que el que tiene que hacer esta oración y dirigir esta oración es el cubano. Gracias, Ricky, qué bueno que estás aquí, Pastor Ricky del norte. Vamos a hacer esa oración y luego de hacer esa oración como iglesia, vamos a hacer una segunda oración por alguien que está aquí hoy, que quizás
Todo esto ha sido exactamente lo que necesitaba escuchar para rendir su vida a la voluntad del Señor. Ha sido un recordatorio de que Dios tiene un plan contigo, de que esta noche es noche de cercanía para ti con Dios, noche de perdón y de restauración. Y no nos vamos a ir de este lugar si hay alguien que necesita responder a eso y ser abrazado y acogido por los brazos de su Padre Celestial aquí esta noche. Pero ¿qué tal si nos unimos como nos vamos a unir nosotros aquí de las manos? ¿Qué tal si se unen ustedes? Buscas a alguien ahí, que nadie quede solo, por lo menos que nadie quede solo, y vamos a unirnos en oración por Cuba. Señor, gracias. Gracias, papá, porque tú eres un Padre bueno. Gracias porque tus propósitos y tu voluntad prevalece. Te doy gracias por levantar la bandera tuya, Señor, en el país de Cuba. Señor, por llamar a personas, Señor, que no se consideraban adecuadas, que no se consideraban capacitadas para llamarla, Señor, para avergonzar a los sabios, para levantar tu bandera, Señor, de amor para un país que tanto lo necesita. Señor, gracias. Gracias, papá, por tu bondad. Gracias por la vida de nuestros hermanos y amigos Carlos, su familia, aquellos que la historia recordará que ya no están, que dieron su vida por predicar tu palabra en Cuba. Gracias, Señor, porque ellos están ahora mismo en tu presencia. Y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí nosotros presentes en este lugar, creyendo que tú tienes un futuro de esperanza para Cuba. Y que Puerto Rico juega un papel en ese futuro. Señor, gracias. Gracias por amarnos tanto. Y gracias por retarnos a hacer algo. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí. Te pido que pongas en nuestro corazón la medida en la cual debemos responder a este mensaje, a esta entrevista, Señor, a este llamado de servir a nuestra isla hermana Cuba. Reta nuestro corazón, Señor, mientras oramos, Señor, en nuestro tiempo a solas. Señor, háblanos acerca de qué tú quieres que hagamos. Señor, gracias, porque has traído a nosotros este mensaje para confrontarnos, para animarnos y para retarnos hacia un futuro. Gracias, Señor, porque hace 2000 años tú entregaste tu vida para que nosotros pudiéramos responder a tu llamado hoy, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque has llamado a líderes, Señor, de esta forma, y porque hoy nos llamas a nosotros. Pon en nuestro corazón el deseo, el querer como el hacer. Como decía Carlos, Señor, ¿quieren ayudar a Cuba? Vengan a Cuba. Darnos la valentía para ir, para poner nuestras manos y nuestros pies a tu servicio y al servicio de nuestros hermanos cubanos. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.